La clase de hoy, hermanos, tiene principios, cómo enfrentar situaciones complicadas y dónde estaba el secreto de estos personajes de la Biblia para que sucedieran estas grandes cosas que hoy vamos a ver. Y la idea mía, mi hermano, es que usted no los ponga en un camarín, en un pedestal, que grandes siervos. No, la idea mía es dejarle claro que también usted lo puede hacer, que usted también puede lograr estos grandes éxitos si ponemos en práctica los principios que estos hombres habían puesto. Quiero decirle algo, los mismos principios que usted ve en el Antiguo Testamento son los que están rigiendo hoy a la iglesia. Si alguien le dice a usted, no, mire, el Antiguo Testamento ya no es para hoy, mentira. En el Antiguo Testamento se establecieron las bases, pero en el Nuevo es la práctica de aquello. ¿Qué decía el primer mandamiento allá en el Antiguo Testamento? Amarás al Señor tu Dios. Primer mandamiento. No, eso no tiene promesa, no, que es el honra a tu padre. Pero decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Le pregunto, ¿y hoy es válido? Hoy es más válido. Sí. Allá antiguamente decían, amarás a tu prójimo como a ti mismo, decía la ley. Cuando Jesús viene dice, amaos los unos a los otros como yo los he amado. Allá la regla es usted, ámelos como usted. Pero en el Evangelio la vara es Cristo. Ahora, ¿se puede? Sí se puede. Se puede cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Vamos a invitar a los hermanos maestros que pueden salir con los alumnos y nosotros nos quedamos acá. Daniel 3, hermano. Mire cuánto hemos aprendido con Daniel, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Quisiera pedirles que oremos. Hoy es también Santa Cena y hay que participar celebrando la muerte y la resurrección de Cristo. Oramos, Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús. Qué privilegio más precioso el que tenemos esta mañana muy calurosa de sentarnos tranquilamente y disfrutar, Señor, esta mañana de tu palabra, la edificación del alma. Así que, Señor, háblanos tú. Tú conoces la situación de cada uno de mis hermanos y no solo la conoces, la puedes resolver. En ti hay poder. Yo podría conocerla, pero no les puedo ayudar más que a orar. Pero en el nombre de Jesús, oramos que esta mañana, Señor, edifiques nuestras vidas a través de la enseñanza. Y no solo nuestras vidas, sino también la vida de los hermanos que se conectan a las transmisiones. En el nombre de Jesús, amén. Daniel 3 nos toca hoy. Vamos a, antes que nada, a saludar a los hermanos que también se conectan a través de la transmisión. Saludos al hermano Romeo Alejandro, pastor de la iglesia Templo Damasco en San José, California. Allá, hermanos, ellos hace poco, viendo este púlpito, mandaron a hacer uno igual a Nahuizalco. Y el hermano Amer, que se fue en marzo, se lo llevó y ya ellos están haciendo uso de un púlpito igualito a este, ¿verdad? Entonces ellos están contentos porque el Señor les permitió tener, este púlpito es temático, hermano. Tiene temas, si usted ve cuestioncitas ahí, habla de las 4 doctrinas fundamentales. Si usted ve otras cositas que tiene por ahí, creo que son 12, ¿verdad?, que habla de los 12 apóstoles o los 12 patriarcas. Este púlpito fue hecho con un tema, así que los hermanos pues lo tienen allá. Y ahora pues que me acuerdo, los saludamos en el nombre de todos los que están presentes acá. Gloria a Dios. El tema de hoy es otro personaje en el fuego.
¿Cuántos han leído la historia de los tres hebreos? ¿Se quemaron o no se quemaron? No, ¿y por qué no se quemaron? Porque Dios estaba con ellos. Increíble. No solo estuvo con ellos, lo vieron que ahí estaba. Entonces, hermano, Dios puede hacer cosas grandes esta mañana con usted. Entonces, mi deber es decirle cómo. Ese es mi deber, decirle a usted cómo se hace, para que usted también vea la mano de Dios obrando en su vida y en su familia. Gloria a Dios. Bien, entonces el tema de hoy es otro personaje en el fuego. La verdad central dice: los cristianos pueden mantenerse firmes en su fe a pesar de la tentación o la oposición. Se lo vuelvo a leer. Los cristianos pueden mantenerse firmes en su fe a pesar de las tentaciones o de la oposición. El texto clave es el versículo 17. Busque ahí usted el versículo 17 de Daniel 3. Este libro de Daniel está bueno, hermanos, para un buen guión de varias películas. Miren, el capítulo 1, hombre, tremendo. El domingo pasado que vimos el 2, también impresionante. Y hoy vamos a ver el 3. Historias grandes, hermanos, donde Dios se ha glorificado. Daniel 3:17, lo tenemos. Por lo menos leámoslo en voz alta. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Una vez más, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Bien, a estas alturas, hermanos, de los estudios que estamos teniendo, ya se dio cuenta usted que hay un tema que corre por todo el libro de Daniel, y es: hay que mantenerse firmes en la fe en el único Dios verdadero. Hay que mantenerse firmes en la fe en el único Dios verdadero. Yo creo que ya usted, hermanos, tiene idea. No sé si ha leído la historia de la humanidad o ha visto la Biblia, de que en todas estas civilizaciones habían un montón de dioses. ¿Verdad que sí? Montón de dioses. Y fíjese que esa costumbre no se ha terminado, hermano. Todavía usted en Europa, usted puede ver que hay vestigios de la mitología romana y de la mitología griega. Ahí está Zeus, ahí está la diosa Diana, que pelearon con Pablo por la diosa Diana. Ahí están. Yo ya les he dicho pues que cuando el Barça gana la copa, se va a una plaza de Neptuno. Y Neptuno, hermano, y perdón por los barcelonistas, pero Neptuno es un dios de la mitología romana y griega. Pero también cuando el Real Madrid, que ya no gana copas, ¿verdad?, gana una su copa, se va a las Cibeles, que también es una diosa de la mitología greco-romana. Entonces, eso no solamente sucedió en aquella época. Hoy le pregunto, ¿cuántos dioses habrá tenido Babilonia? Era un montón. De hecho, ya se fijaron en los encabezados de los primeros capítulos, que dice que cuando Faraón quería algo, llamaba a los astrólogos, llamaba a los magos, llamaba a los caldeos. Que los caldeos, hermanos, realmente eran como astrólogos. No eran astrónomos, no que astrólogos. Una cosa es la astronomía, el nomos, estudiar las estrellas. Y la astrología, logos, querer entender el mensaje de las estrellas. Las estrellas nunca han hablado, solo Dios habla. ¿Verdad que sí? Solo Dios habla. Entonces, hermano, es tremendo. Entonces, ya se dio cuenta en los dos capítulos primeros que hay un tema que viene por todo el capítulo, ¿va? Hay que mantenerse firmes en la fe, pero en el único Dios verdadero. En estos días, ¿cuántos dioses hay? Con D chiquita. ¿Cuántos dioses hay en estos días?
El celular es uno de ellos. Roba tiempo, roba energías. ¿Se acuerdan usted cuando estaba en la escuela que solo jugando trompo y corriendo pasaba la hora del recreo? ¿Cuántos se acuerdan de su escolaridad? ¿Ah? Y todo chuco usted, pero qué diversión más bonita. Mira ahora los hipotes. Con las tablets que le ha dado el gobierno, allá, un grupito por allá, muertos, acabados. Entonces, pero dejemos los hipotes, nosotros también estamos en las mismas, hombre. ¿O no? 3 horas en el celular viendo TikTok, al apóstol este, al apóstol otro. Algunos hasta el apóstol Santiago, ven, fíjense. Como hizo lo de apóstoles se habla, vea. ¿Ya? Los TikTok de chistes que no sé qué, y dice, no, es que yo veo los cortos del evangelista tal cual, a veces ni lo ve. Entonces nosotros, hermanos, también, pero ¿qué me dice aquellos billetillos verdes? Es un Dios para nosotros. Mire, ejerce tanta influencia el Dios del dinero que cuando cargamos andamos contentos. Y cuando no cargamos, andamos preocupados. Porque salimos del culto aquí que no tenemos ni para las 2 horas del cutillo que nos va a venir a traer. Pero en ese momento que no cargamos nada, viene a la mente el pensamiento de ir a la pampa. O enfrente va a la champa. O viene la mente de ir allá a la playa y hay un choque de emociones porque la gana de ir por allá y yo sin 2 horas. Entonces, hermano, el dinero se ha vuelto un Dios. Y podemos hacer una lista, hermanos, de personajes, conceptos que pueden servir de dioses. Hay mucho. Pero hoy vamos a seguir viendo el tema que viene sobre todo el libro. Hay que mantenerse firmes en el único Dios verdadero. La fe en el Dios verdadero. Va. Tremendo, ¿verdad? Miren, hermano, estos pobres hebreos, Dios los sacó de verdaderos líos en los primeros 2 capítulos. ¿Verdad que sí? Pues hoy va otra y esta sí más criminal, hermano, la que vamos a ver hoy. Porque allá medio los amenazaron. Hoy no, hoy ejecutaron la amenaza. Porque este rey es un rey loco, hermano. Rato está encendido en ira, ratos está adorando a Daniel y ofreciéndole incienso, de repente vuelve a cambiar. O sea, no le sabían el temperamento a este faraón, a este Nabucodonosor. Era tremendo, ¿verdad? Él se expresaba, no, el Dios de ustedes, el Dios de él. El siguiente día estaba diciendo, no, hombre, ni un Dios los puede librar de mi mano. Se le olvidaba rápido. Entonces, hermano, nosotros debemos ver los mensajes que hay en las lecturas que hacemos de la palabra del Señor. Porque muchas veces hay temas para nosotros y que Dios nos está diciendo, no, hombre, hace esto. A veces Dios no, hombre, no hagas eso. Cuando a veces leemos una historia en la Biblia, Dios nos está diciendo, no vayas a hacer vos eso. Imagínese que usted le dice, y Judas fue y se ahorcó. No hay que hacerlo. No hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo es la frase de cómo terminó Judas. Entonces hay muchos mensajes que nos dicen, así tenés que hacer. Pero hay otros temas que dicen, no, mira, esto te lo pongo de ejemplo, pero no lo vayas a hacer, porque mira cómo terminó. Entonces, hermanos, en esa línea, pues usted puede ver que en el capítulo 1, Dios muestra favor a Daniel y a sus amigos. Y solventaron el problema. En el capítulo 2, pues Dios le da una visión a Daniel y resuelven el problema porque ya había sentencia de ellos, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que este rey es mero complicado, hermano. Bien, vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 3. Gloria al Señor. Lo tenemos, ¿verdad? Bien, leamos pues. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ayúdame con el 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias,
para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos ahí el montón de funcionarios que dice la palabra. Sigamos adelante. A la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Ayúdenme con el 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, una hermana dijo de la ponzoña, y es zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ayúdeme. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina y el montón de instrumentos, todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron. Aquí está la ejecución. Y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había hecho. Quedémonos ahí. En el capítulo 2, hermanos, después de la gran aflicción que les metió el tal rey Nabucodonosor a todos los magos, a los caldeos, o sea, a los adivinos de él, les llamaban caldeos, pero eran adivinos, a los sabios, pues, de él, que los iba a matar por un sueño que había tenido y que no sabía él qué significaba. Pero Dios le dio a Daniel la interpretación. Dios estuvo con ellos ahí. Quiere decir que en las aflicciones Dios está con aquel que cree en él. En tierra ajena, Dios ahí estaba. La fe no tiene fronteras. Dios no tiene fronteras. Si usted va a España y le dice: Señor, quiero que vayas conmigo, Dios va a tomar en serio eso y va a ir con usted. Si usted va a ir allá a Argentina y dice: Dios, quiero que vayas conmigo, Dios va a ir. ¿Por qué? Porque usted lo está invitando. Entonces, cada vez que haga algo, invite a Dios, porque con Dios las cosas salen excelentes. Sin Dios nos enredamos todos, hermanos. Entonces, bueno, acuérdese usted de que Daniel llegó a un momento muy tenso, y en la medida que Daniel habló con aquella tranquilidad, con aquella sabiduría, aquel palacio lleno de funcionarios, y comienza Daniel: oh rey, tú soñaste esto y esto. Un silencio profundo. Así que como el Daniel le dijo al rey que lo que él había soñado era una estatua, ¿qué cree que hizo el rey? Después, ya acabamos de leer, una estatua. Le pasó rápido la emoción que se le había contestado, que no sé qué, se le olvidó lo que Daniel le había dicho, y le quedó aquella cosita: ah, sí, que yo soy la cabeza de una estatua generacional. Yo soy la cabeza de una estatua de civilizaciones. Pues hay que hacer una estatua, dijo el rey. Y hace la estatua, 60 codos, hermanos. Un codo tiene aproximadamente 0.45 centímetros, más o menos, ¿verdad? Por ahí anda un codo, 45 centímetros. ¿Cuánto medía la estatua? Haga cuentas, ponga unas 60 codos para arriba. Póngale unos 30 metros, aproximadamente 30 metros. Era alta, hermano. Era alta. Entonces dice de que la orden era que la iban a dedicar. ¿Se fijó, va? ¿Quiénes iban a estar ahí? Los funcionarios. La lista que usted ve ahí no menciona al pueblo de la ciudad. Solo iban a ver funcionarios. O sea que al rey se le ocurrió que había que hacer una estatua y la hizo, pues, ¿verdad? Entonces, el problema es que ahí hay unos personajes que creen en el mismo Dios que nosotros creemos. ¿O no? Yo no sé por qué los oigo algo calladones hoy. Ya no les voy a preguntar nada.
Entonces sucede, tenemos allá 4 hermanos en Babilonia, estaban bajo una intensa presión para adaptarse a la cultura que los rodeaba. La pregunta es, ¿se iban ellos a dejar llevar por la cultura pagana, poniendo en peligro los principios que el Señor les había dado? ¿O se iban a mantener fieles a Dios cuando allí no había templo, no había culto, no había sacrificios, no había nada? Allí solo tenían su fe en Él. Nosotros no hemos llegado a esos extremos, hermano. Pero los tiempos cambian. Iglesia del Señor, los tiempos cambian. Yo no sé si ustedes se han enterado de que el Islam está creciendo fuertemente en El Salvador. Ya hay varias mezquitas. Deberían abrir los ojos, porque en la medida que el Islam vaya creciendo en El Salvador, muchas de las libertades que hoy tenemos van a ir cambiando. Van a ir cambiando poco a poco. Y cuando lleguen momentos difíciles, su fe tiene que ser la fe como de estos 3 muchachos. Gracias, hermano. Gracias. Yo le dije que le iba a preguntar, pero el hermano me dijo amén. Gracias, hermano Medar. Entonces, hermanos, pues se levantó la estatua, ¿verdad? Y fueron los funcionarios. Si usted ve, dice, reunieron los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey. Eran gente del gobierno. Ahora, ¿por qué estoy insistiendo en eso? Imagínese que usted en la empresa que trabaja le dicen, mira, el 31 de mayo vamos a celebrar la fiesta de la empresa. No vaya a faltar. Usted tiene tantos años de trabajar ahí, ya no es empleado, ya es funcionario, ya tiene firma registrada. No es presión esa. ¿Ah? ¿A qué se refiere? Que usted sabe que ahí no va a haber abuelada. Ahí va a haber JB. Ahí va a haber Chiva Regal. Ahí va a haber vodka Smirnoff. No sé a quién se le está viendo el apetito, pero bien. Reconcíliese, dijo un hermano. Y usted sabe que estar ahí, donde ve que sus compañeros y sus compañeras bien bolas, y en todo lo que usted ve por ahí, le echan 2 tragos. Ay, tómate, hijo. Es Coca-Cola. O sea, es una presión tremenda. Entonces, estos muchachos estaban ahí. Nosotros no hemos llegado a esos niveles, excepto con aquellos hermanos que trabajaron o trabajan en empresas de estas grandes y han sentido esa presión de que tienen que estar en una reunión donde va a haber de todo menos temor de Dios. Y allá adentro el Señor le dice, tened cuidado, y el Espíritu Santo enciende el semáforo en rojo para que usted no se vaya a contaminar. Seguimos. El problema fue, hermano, que resulta que cuando ya están todos en la plaza, ya no era de dedicación. Todo el mundo pues imaginaba que así iba a cortar la cinta simbólica, iba a llegar el cura del pueblo a echarle agua bendita y punto. Pero no. Resulta que cuando ya estaban todos ahí, sale un señor de los voceros, mándase a todos los funcionarios presentes que cuando se oiga el sonido de la ponzoña, digo una hermana, porque a veces uno se le traban los ojos, hay un montón de instrumentos musicales. Cuando la orquesta sinfónica comience a tocar, todo mundo se va a arrodillar para adorar a la estatua. Imagino yo que como les hablaron de dedicación, ahí estaba Ananías, ahí estaba Misael y ahí estaba Azarías, porque ellos eran funcionarios. Creo que Daniel les consiguió trabajo. Ahí estaban porque ellos iban a una dedicación. Y de repente sale que el hombre quería que se le arrodillaran todos
Hermano, muchas veces nos vamos a ver confrontados con nuestra fe. Quizás no diga amén hoy porque no le ha tocado. No soy profeta, pero le va a tocar. Le va a tocar. Usted va a dar situaciones donde usted tiene que decidir si sigue ahí o dice que no. Y si dice que no, usted va a perder mucho. Pero usted tiene que decidir si pierde su trabajo o pierde su salvación. ¿Sí? Fue terrible, hermano. Tremendo, ¿eh? ¿Cuál fue la sentencia? Bueno, el pregonero decía: mándase a todos vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, todos los instrumentos musicales, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Ay, hermano, eso es complicado. Estos tres hermanos tenían que decidir si se arrodillaban y conservaban la chambita, ¿verdad? O no se arrodillaban y usted cree que solo el trabajo iban a perder. ¿Ah? Iban a perder la vida, porque las ocurrencias del rey eran ley. Entonces, hermanos, ellos sabían que iban a perder la vida. Y son estos dilemas donde los creyentes, hermanos, tienen que revisar su fidelidad con Dios. Son estas situaciones que le están llegando, que le van a llegar, en donde usted tiene que revisar cuánta fe tiene usted. Porque lo que mueve la mano de Dios es la fe. Sí, es la fe. En este caso, mi hermano, no podemos esperar que un creyente en el momento comience a orar con aflicción. Ay, sálvame, sálvame, Señor, sálvame. Yo creo que sale mejor que tenga una vida de oración, para que cuando vengan estos momentos a usted no lo mueva nada. ¿Por qué? Porque los creyentes sabían, estos tres muchachos sabían, que si les quitaban la vida, la iban a ganar, porque iban a ir donde su Creador. Una fe tremenda que tenían. Es más, hermano, acuérdese que ahí no había gente, gente amigable, gente amorosa. Ese ambiente, hermano, era un ambiente hipócrita, donde entre los mismos magistrados y sátrapas se serruchaban el piso y querían quedar bien con el gobierno. O sea, estos cuatro muchachos no tenían amparo de nadie, solo del Dios Todopoderoso. Y si usted tiene el amparo de Dios, hermano, no se preocupe. Cuando usted tiene el amparo de Dios, Dios abre puertas que nadie se las va a abrir. Cuando usted tiene el amparo de Dios, Dios va a sanar esa enfermedad que nadie puede sanar. Cuando usted tiene el amparo de Dios, nadie le va a poner comida, solo el Dios de los cielos, cuando usted no tiene para dónde agarrar. Pero eso lo mueve la fe que Dios pone en su corazón. ¿Verdad que sí? Bueno, fue tremenda la situación, vea. Pero sigamos leyendo, hermano. Estamos viendo acá que la presión para transigir. Por el otro lado, hoy usted va a encontrar mucha situación. Dice: no, hombre, si se están arrodillando ahí, ¿por qué no me voy a arrodillar yo? De todos modos ni me van a ver. Todos lo hacen. Esa frase, hermanos, le ha quitado la salvación a muchas personas. No es que todos lo hacen, dice. Todos lo hacen. No, hay que lo hagan todos, pero usted tiene un pacto con Dios, ¿o no? Esto hay que lo hagan todos, hay que se condenen ellos, pero usted hizo un arreglo con Dios que le iba a entregar su vida. Y muchas veces estas pruebas vienen porque Dios quiere ver su fe, su fidelidad. Sigamos leyendo. Versículo 8, del 8 al 15. Por esto vinieron
Por esto en aquel tiempo vinieron algunos varones caldeos. Estos caldeos, hermanos, eran los astrólogos, eran los magos. Si usted revisa la lista original, ellos no eran de esa lista. Vinieron y acusaron, oiga, acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Qué le dice ese texto a usted? Que había una mala intención. Porque cuando el rey tuvo sueños, ni uno de ellos le pudo decir qué era. Y como Daniel los puso en ridículo, andaban con aquella espinita. Así que hoy aprovechan. Porque dice que los acusaron maliciosamente a los judíos. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de musical, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Oiga, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Cuál fue la reacción del rey, hermano? Entonces Nabucodonosor dijo con ira, en un ratito se enojó. Imagínese, ¿qué puede esperar alguien en la casa cuando el papá con una cosita así se enoja? Es impredecible. Sigamos. Dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Oiga lo que le está diciendo. La pregunta, hoy veamos el 15. Ahora pues, qué raro, les está dando una segunda oportunidad. Qué raro, pero leamos. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y todos los instrumentos ahí, vea, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y mire la pregunta tan insensata: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fueron identificados los muchachos. Ellos se quedaron parados. Todo el mundo de rodillas ante la estatua y la música tocando. Pero estos tres muchachos se quedaron parados. ¿Cuántos de nosotros hoy necesitamos quedarnos parados cuando los demás creyentes se postran ante las diferentes corrientes que el mundo le está aventando a la iglesia? Manténgase firmes y parados. Y aunque el enemigo lo identifique, no se preocupe. Hasta hoy el Dios a quien usted sirve nunca ha perdido una batalla. Él sigue siendo Dios en los cielos. Él sigue teniendo el poder. Pero hay que confiar totalmente en Él, porque Él no pierde batallas. El diablo puede tener su poder, pero su Dios es un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Se quedaron parados. Iglesia del Señor, no se doblegue ante las cosas que el mundo le está dando hoy. No se doblegue ante las nuevas formas de evangelio que están saliendo. Mantenga la fe original que usted recibió cuando vino a Cristo y Dios lo cambió. No deje que la adoración que hoy se está dando lo arrastre, porque eso no es bíblico. No es bíblico. Ha traído del mundo. No, deje que el Espíritu de Dios obre en su vida. Deje que el Espíritu de Dios lo lleve a la oración. No, mantengámonos parados en los fundamentos que Dios nos ha dado, mi hermano, porque estamos viviendo los días marcados por la iglesia, la Odisea, la tibieza espiritual. Pero estos muchachos, hermanos, nos dan un gran ejemplo. Entonces los identificaron a ellos
y la presión fue más fuerte. El ambiente era bien tenso antes, pero hoy ellos están frente al rey. Es el rey más poderoso de la tierra. Es el rey que su palabra es ley. O sea, yo creo que estos muchachos, humanamente hablando, tenían muchas razones para estar temblando. Tenían muchas razones para que los nervios los hubieran agarrado. Pero inexplicablemente ni les temblaban los nervios, ni les temblaba la boca, ni les temblaba nada, porque sabían en quién habían creído. Esos días vienen, hermano. Dios tiene que mandar esos días, porque esos días difíciles son el filtro que Dios va a ocupar para ver quiénes están con Él y quiénes no están con Él. Esos días vienen, hermano. Tenga cuidado. Entonces los identificaron, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Seamos nosotros, hermanos, el pueblo reconocido por su compromiso con Dios. Cuando usted decida rechazar la forma en que el mundo describe lo bueno y lo malo. Pablo animó a los creyentes y les dijo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora bien, ¿qué hubiera hecho usted en ese caso? Aparte de ir a Sadrac, Mesac y Abednego, póngase usted. ¿Qué hubiera hecho? Amada iglesia del Señor, ¿qué hubiera hecho? Imagínense que no es Ananías, no es Misael, no es Azarías, es Misael, es Roberto, es Elizabeth. El nombre de nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Cómo hubiéramos reaccionado? La otra pregunta que me surge aquí es: ¿cómo está mi lealtad y mi fe con Dios? Hoy, ahorita, que no ha pasado nada. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi lealtad con Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿verdad? Bien, vamos a la parte más fuerte, hermanos. Firmes en la fe. Veamos el 16 al 18. ¿Qué le respondieron estos muchachos al gran Nabucodonosor? 3 muchachos que ni siquiera eran naturales de Babilonia, eran cautivos con una oportunidad. Leamos 16 al 18. Leo el 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: mire, qué tremendo. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Participe con el 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Pero oiga esto, que esto sí cuesta entenderlo. Y si no lo hiciere, sigamos. Sepas, oh rey, que de todos modos no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué tremendo, vea. La pregunta es: ¿se doblegaría estos 3 muchachos ante la presión del rey? ¿O no se doblegarían ante nada ni nadie, si no es el único Dios verdadero? Tremendo, vea. Aquí quiero decirle algo yo, mi hermano. Bueno, ¿yo qué haría en ese caso? Se lo voy a poner fácil. ¿De dónde les había venido a ellos esa confianza? De la forma en que Dios les estaba resolviendo los problemas anteriores. En el capítulo 1, ¿cuál fue el dilema con el que se enfrentaron estos 3 muchachos? ¿Cuál fue el dilema que tenían? La comida. Entonces ellos entraron en un conflicto. Bueno, estamos aquí por ser idólatras,
Y hoy nos están metiendo en la misma trampa. Solo son dioses diferentes, son de los de Babilonia, pero allá eran otros. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Dígalo en voz alta porque usted lo sabe. ¿Qué fue la determinación que tomó Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Quiere usted derribar gigantes? ¿Quiere desafiar fuegos y que usted no se queme? ¿Quiere pasar por aguas y que usted no se ahogue? Como dice Isaías 44, tome decisiones correctas. Hoy que la vida le sonríe, decida que no se va a apartar de Dios. Decida que no se va a contaminar con lo que el mundo le ofrece. ¿Sabe cuál es el problema? Que el diablo pinta bien bonito con papel de regalo y chonga toda la podredumbre del mundo. Y uno cae con facilidad. Hasta que ya ha caído se da cuenta que fue un vil engaño del diablo y él en una esquina riéndose que nos hizo dejar al Señor. Le explico. En el capítulo 1 ellos se presentaron con una situación tremenda, pero viene Daniel, lo platica con los muchachos y le dice, miren, no podemos caer en eso. Entonces la primera oración que hicieron fue, Señor, no queremos fallarte. No queremos comer eso. Ahí vimos nosotros que habían como tres cosas, ¿verdad? Primero, que la carne era cualquier carne. Allí iba carne de animales impuros que ellos no podían comer. Segundo, la carne y el vino posiblemente era dedicada, así como nosotros en la mañana oramos por el desayuno, ellos también, solo que el Dios a quien adoraba era otro. Ellos se consagraban sus comidas. Y la otra cosa que vimos es que posiblemente en esas culturas, cuando usted invitaba a alguien a comer o comían juntos, era señal de amistad y era señal de pacto. Entonces dijeron, ¿cómo vamos a hacer pacto con este chero todo arruinado? No, hombre, si nosotros ya tenemos pacto con Dios. Tres cosas por las que ellos no. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el jefe y le dijeron, mire don Aspenaz, queremos proponerle algo, ¿sí? No nos traiga la comida del rey. No, hombre, no, enreden, le dijo. Van a comprometer mi cabeza con el presidente, con el rey. No, probemos 10 días. ¿Usted cree que en los 10 días durmiendo pasaron estos 4? Pasaron orando. Cuando llegaron los 10 días, estaban más saludables ellos que son los que se habían comido. Entonces, eso hizo crecer la fe de ellos. En el capítulo 2, ¿cuál fue el problema? El sueño del rey. Y como no se lo podían adivinar, ¿qué pasó? Y no manda a matar a todos los sabios, magos y astrólogos, pues ahí en la colada iban los 4 amigos de nosotros. ¿Qué hizo Daniel? Llega donde el rey, señor rey, su majestad, por favor, quiero pedirle algo, sí, deme tiempito. Y le vamos, oiga bien, le vamos a traer la interpretación. Qué valor, ¿verdad? Le vamos a traer la interpretación, hermano. Le pregunto, si hoy en la mañana usted soñó y usted me dice, hermano Misael, quiero que usted me diga qué soñé, ¿cómo le voy a decir yo eso? No puedo. ¿Qué hicieron ellos? Fueron a orar. ¿Y qué pasó? En la oración Dios le dio una visión a Daniel y Dios le reveló cuál era la cuestión. En el capítulo 2, ellos vieron que su pellejo fue salvado por la intervención oportuna de Dios. En otras palabras, hermano, estos 3 hebreos venían viendo que cuando se confía en Dios, Dios responde. Así que cuando se presenta esta situación, su fe está fuerte. Su fe está fuerte. Pero no solo ellos. ¿Se acuerda de David que mató un Goliat? Sí, pero pasó algo. Cuando llegó Samuel a ungirlo, dice que el Espíritu de Dios vino sobre David. Y pasó algo. De repente, bueno, el cipote pequeño, pero pasó algo.
Resulta que hoy allá en el campo, cuando llegaba un león a quererle quitar una oveja, él agarraba del buchito al león, le abría la boca y le quitaba la oveja. Le digo porque él dijo. Él se lo dijo a Saúl cuando estaban frente a Goliat. Y le dice, y si el león se me viene con todo, lo mato. Maté osos, le dijo. Entonces Dios preparó a David con osos y con leones y fortaleció la fe. Así que cuando vio al gigante dijo, no hombre, si este es como un león, este es como un oso, lo voy a matar. Dios había preparado, pero no solo él. ¿Qué me dice de Gedeón? ¿Ah? Los están atacando los madianitas, le roban las cosechas y entonces aparece Dios por ahí. Varón esforzado y valiente. ¿Cuál? Le dijo Gedeón. Si yo soy el último de mi familia, ¿qué caso me van a hacer? No, hombre, pero con esa fuerza que tenés vas a liberar a Israel. Y se queda, pero yo no puedo. No, pues sí, pero es que vos no podés, yo soy el que puedo, le dijo Dios. ¿Y qué pasó? ¿Vas a hacer algo? Le dijo. Ese Baal que tiene tu papá en el patio, quémalo. Agarra la madera, le dijo, y ofrece eso. Y como tenía miedo el bicho porque era el más chiquito, lo hizo de noche, pero lo hizo. De repente viene Dios y comienza a hablar con él y él le pone señales. No, hombre, cuando le toca ir a pelear con los madianitas, Gedeón tenía una fe fuerte. ¿Por qué nosotros somos arruinados y nacos y no podemos con estas cosas? Porque no tenemos ejercicio de la fe. Dios no le hemos dado oportunidad a Dios que responda cuando viene el dolor de cabeza. No le hemos dado oportunidad a Dios que responda cuando la canilla nos falla. Inmediatamente van los analgésicos. Inmediatamente va. ¿Por qué? No le estamos dando a Dios la oportunidad que Él se glorifique en las cosas chiquitas para las cosas grandes que nos quiere dar. Iglesia del Señor, Dios es un Dios grande. Dios es un Dios poderoso. Él quiere hacer cosas grandes con nosotros, pero nosotros no hemos querido entrar en el ejercicio de la fe. Ellos, hermanos, no se libraron del horno porque en el momento oraron. Ellos venían viendo la mano de Dios en todas las aflicciones. Dios quiere ejercitarlo a usted también. ¿Alguien da gloria a Dios esta mañana? Sí. El problema es que no nos gusta orar. No nos gusta leer la palabra. Muchas veces reducimos nuestra vida cristiana a esta hora y media que estamos aquí. Así no se puede, señores, hermanos amados, no se puede. Y otra cosa, no es lo mismo orar ahorita que está bien lleno que orar cuando hay aflicción. Uno en aflicción ora con más fuerza, ¿verdad? Y estos estaban en aflicción. Entonces, mis hermanos, ellos fueron claros que Dios los había venido preparando. La respuesta que le dan ellos quiere decir: Señor Rey, perdone, pero el Dios a quien servimos, ese que usted acaba de decir que Dios los va a liberar, el mismo Dios que le respondió lo del sueño, que pasa que ya le olvidó. Mira, había un aplomo y una seguridad que estos tres tenían. ¿Pero por qué? Porque Dios los había venido ensayando en la fe. Le pregunto, así como se la estoy planteando yo, ¿será fácil que nosotros veamos también la gloria de Dios? Sí, pero va a costar. Porque acuérdense que ellos están en un proceso tremendo donde su fe está siendo probada a cada rato. Están en un país que no es el de ellos, las leyes no son de ellos, los dioses son diferentes, no se permiten mayores cosas como en su país. Ellos están, pero ellos decidieron seguir a Cristo. Ellos decidieron cambiar. Entonces, mis hermanos, mientras usted no entre en un proceso donde Dios fortalezca su fe todos los días, usted no va a ver la suya. No la va a ver. Va a trabajar y va a estar molesto que no gana nada, que no prospera. Sí, se va a afligir que se está volviendo viejo y no tiene nada. Y tantas bobadas que uno piensa, pero porque todo lo ve en el ámbito natural. Y Dios tiene ratos de querer comenzar un proceso con usted. Dios tiene ratos de querer tratar con usted. Como papá.
Es como que usted ya entra al ejército. Usted en los primeros meses es un recluta. Después pasa a soldado raso. Pero si a usted le gustan las fuerzas élite, pues primero tienen que ver que tiene las condiciones. Vámonos, Julián. Y después viene un entrenamiento de sobrevivencia matador. Porque usted va a ser preparado para momentos de combate muy, muy peligrosos. Los comandos. Pero acá en el ejército de Dios, que somos nosotros, es igual. Y le voy a decir algo. La idea de que Dios estaba respondiendo a la oración de estos muchachos es porque Dios quería que todo Babilonia se diera cuenta que hay un Dios en el cielo. Y resulta que la idea de Damasco es la misma. Dios levantó a Damasco para que toda esta cabecera departamental se dé cuenta que hay un Dios en los cielos y que está con nosotros esta mañana. Pero nosotros hemos avergonzado a Dios. Nosotros lo hemos avergonzado. ¿Por qué? No nos gusta orar. La Biblia nos aburre. Entonces, si nosotros no entramos, hermanos, en la dinámica de Dios, no vamos a ver una. Pero le tengo un diagnóstico peor. Hasta está peligrando su ida al cielo. Por las actitudes que hemos tomado, que dejamos a Dios para después, que casi no oramos. Nos convocan a oraciones como que a la espalda de nosotros nos dicen, no nos gusta, no participamos en nada. Hermano, eso no lo lleva para ningún lado. Usted no va para ningún lado con esas actitudes. Usted quiere llevar una vida religiosa a su estilo. Bueno, llévela, pero Dios no tiene compromiso con usted. Dios no tiene nada por qué sacarlo adelante. Dios no tiene por qué manifestarse a usted. ¿Por qué? Por la actitud que a veces mostramos nosotros de indiferencia contra las cosas de Dios. Por eso estas personas nos parecen gigantes de la fe. Pero yo ya le dije cuál fue el proceso de ellos, de David, de Gedeón. Y si usted es curioso y escarba a otros, antes de que aparezca ese gran milagro, Dios ya los había trabajado en cosas pequeñitas. ¿Para qué? Dios nos toma de la mano y nos comienza a llevar. Como cuando usted tuvo su primer niño y usted fue el padre más feliz, la madre más feliz, pero de repente el cipote comenzó a querer gatear. Y usted lo agarró y le dijo: véngase, hijo, véngase, véngase, véngase. Y el cipote sin experiencia comenzó a gatear. Pero de repente usted quería que él caminara. Y le dice: vaya, hijo, párese, párese. Se caía el bichito. No, no, párese, venga, hijo, venga. Y usted lo agarraba. Pero de repente agarró, fíjese, el cipote y ya no lo agarra. A los días está caminando el niño. ¿Por qué? Porque el papá quiere que su hijo camine. Igual nuestro Padre Celestial quiere que usted camine. Pero de repente llega ya a los 3, 4 años y usted le compra un triciclo con 3 ruedas atrás. Para que él ande ahí para arriba y para abajo. No le puede comprar de 2 ruedas porque se le va a somatar. Pero llega un momento en que el cipote domina y ya puede andar en bicicleta. No comenzó a caminar en bicicleta a los 2 años. Usted lo fue entrenando. Igual pasa con Dios. Dios primero lo ve gatear. Pero el Padre quiere que usted camine. Pero de repente usted comienza a caminar en la fe. Y Dios quiere que vaya más allá y le pone más obstáculos, más cosas difíciles. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su fe crezca y usted llegue a la altura del varón perfecto como Él desea. Amén. Iglesia, este es día de tomar decisiones. ¿Va a seguir todo aguado y arruinado o se va a poner bueno con el Dios de los cielos? Cuando usted se ponga bueno con el Dios de los cielos, usted va a comenzar a ver cosas que no estaba viendo. Va a comenzar a ver milagros que usted no había visto. ¿Por qué? Porque usted abandonó el confort. ¿Cuánto tiempo tiene Dios de estarlo despertando a las 4 de la mañana? Iglesia, ¿cuánto tiempo tiene Dios de estarlo despertando a las 3:30? Y lo raro es que usted despierta bien despierto.
3:30. Ah, no, me falta hora y media. Y usted se vuelve a acostar y no entendió que Dios lo llamaba. Hermanos, deje de estar creyendo que las grandes bendiciones que usted quiere le van a llegar cochito y frito. No, no enrede, olvídese. Usted va a seguir siendo el mismo creyente mediocre sin fe si no echa el cuero al agua. Usted tiene que tener tiempo con Dios. Ay, perdone que le estoy hablando así, pero yo quiero verlo gozoso a usted. Vea, esos silencios cuando decimos amén y usted se queda en silencio, ese es un diagnóstico. Esa es una radiografía. David dijo algo duro, pero lo dijo. Y en el Seol, ¿quién te alabará? Los muertos no alaban. ¿Cómo le voy a sacar un amén a un cadáver espiritual? No puedo. Ni lo puedo regañar, ni lo puedo insultar, ni lo puedo levantar a la fuerza, porque no hay vida. Porque cuando hay vida espiritual, el amén le sale natural. ¿Sabe qué hacen los muertos espirituales? Aplauden porque el amén no le sale. Y estos 3 hebreos era gente de amén, era gente de gloria a Dios, pero no solo pura bulla, era gente que había sido entrenada a través del rostro robusto, a través de la revelación. Pero sigamos, porque no voy a estar todo el día aquí regañando gente. La fe inquebrantable de estos 3 muchachos, humilde ellos, pero era alentadora. Pero hay algo, hermanos, que nos debe llamar la atención. Es lo que dice el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos. Ay, ay, ay. Esto es convicción. Esto es convicción, iglesia del Señor. Usted puede decir: Señor, tú me vas a sanar de esa enfermedad. Y lo dice porque sabe que Dios puede. Pero usted no tiene ningún aval de Dios, ninguna luz verde de que Dios realmente lo va a hacer, aunque sabe usted que Dios lo puede hacer. Entonces, por eso ellos le dicen: Señor, el Dios a quien nosotros servimos nos va a librar de tu mano. ¿Por qué? Porque ya habían pasado 2 capítulos, el 1 y el 2, donde ellos vieron la mano de Dios. Sabían que Dios los podía librar ahí, pero de todos modos su lealtad era con Dios. Seguir con Dios no dependía que Él los librara del oro. Ya estaban con Dios. Y si no, aunque no nos salve, Señor, y de todos modos hemos decidido seguir a Cristo, no vamos a adorar tus dioses ni te estata. Qué bonito es cuando los creyentes hoy tomamos esa clase de decisiones. Señor, no quiero ser arrastrado por las nuevas corrientes evangélicas, por las nuevas formas de adoración o por los nuevos predicadores motivadores que dicen que me dan la palabra, pero es puro engaño. Me quedo con las sendas antiguas, Señor. Me quedo con las sendas antiguas, la senda de la palabra de Dios. No es fácil, no es fácil, porque si usted decide quedarse en las sendas antiguas, lo van a acusar de religioso, lo van a acusar de arruinado, lo va a acusar de atrasado, le van a decir un montón de cosas, porque lo que le gusta a la gente es andar de concierto en concierto. Está bien, pague. Esas 2 horas de baile le van a sacar el estrés. Va a venir usted, pero desestresado, danzando cada temporada. Pero no edifica. Iglesia, el Señor no edifica. Y si por esta clase de mensajes los jóvenes de la iglesia no quieren venir, no se vayan, hombre, pero no edifica. No edifica. Le sacan el pisto y usted vuelve igual. El problema es que usted se va a acostumbrar a andar de concierto en concierto porque cree que la iglesia es toda aburrida. Pero cuando yo tengo comunión con el Señor, yo no me siento aquí aburrido. Yo siento que el Señor está ministrando nuestras vidas.
Entonces, hermano, a veces la vida no va a salir como nosotros pensamos, pero hay que confiar en el Señor. Dios va a intervenir. ¿Verdad que sí? Tremendo. Leamos el 19 al 23 que ya vamos a terminar. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, se le encendió la ira a este rey. Y ordenó que el horno se calentara 7 veces más. Eso quiere decir a lo máximo. No había forma ni termómetro para decir, vaya, ya llegó al número 7. No existía. Sencillamente estaba al máximo. ¿Verdad? Seguimos. Y mandó hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Tremendo, ¿verdad? Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Tremendo, ¿verdad? Lo que les pasó a los muchachos. Pero sí, veamos el versículo 24 al 27. Y antes de leer, quiero decirles que toditos, los que habían llegado, estaban con los ojos en el horno. Se le acabó la adoración. Porque se supone que el rey quería dar un ejemplo de que a él no se le podía faltar el respeto porque era el rey. Pero le salió el tiro por la culata. Y yo doy gloria a Dios por eso. Y cada vez que usted tenga una victoria, el diablo va a ser avergonzado. Y Dios va a ser glorificado. Y la gente se va a dar cuenta que hay Dios entre nosotros. Sí. Y la fe suya y la mía va a crecer. Entonces Dios hace rato lo está esperando a usted para comenzar el entrenamiento. Tiene que apartar el tiempo. Pero veamos qué pasó. Esto ya es conocido. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó a saber qué le dio, vea. O sea que el horno estaba visible. Y pasó algo. Se levantó apresuradamente, cabal, según el estilo de él, vea. Y le dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Amén. Mire, qué impresionante, hermano. ¿Para dónde se le habrá ido la ira al rey? ¿No cree usted que en ese momento recibió el rey un golpe? Te estás enfrentando a un gran Dios. Tenés cuidado, Nabucodonosor. Te estás enfrentando a un gran Dios. Cuando ellos andaban caminando, imagino que el lugar era grande, era un horno grande, estaba a la vista. Todos estaban viendo ahí lo que estaba sucediendo y todos vieron al 4.º hombre. Por eso en el Salmo 91 dice: con él estaré yo en la angustia. Pero hay que confiar en él. Para que él esté con usted y conmigo en la angustia, tiene que cumplirse el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y habitar al abrigo del Altísimo es una decisión que yo tomo. Yo decido si quiero estar con Dios o lejos de Dios. Pero las dos decisiones me van a traer problemas. Lejos de Dios soy un fracasado. Con Dios soy un vencedor. Y usted tiene que verlo. Tiene que analizarlo. Hermanos, Dios había respondido a la fe de estos muchachos. No solo fueron beneficiados ellos. Toda la cabecera del imperio fue sacudida por este milagro.
conste, Dios no los libró del fuego. Los libró a través del fuego. No impidió que llegaran al horno. No, hizo un milagro mayor. Con Lázaro fue igual. No impidió que muriera, lo resucitó. Hermanos, este Jehová es el de nosotros. Es el suyo. Es el mío. Entonces, hermano, él tiene sus condiciones. Mire qué tremendo. Dice que se espantó. Ahí estaba Dios en el fuego con ellos. Tremendo, ¿verdad? Un rescate milagroso de parte del Señor. Yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Tremendo. Ahora bien, ¿qué pasó? Veamos en el versículo 28 al 30. Perdón, nos quedamos en el 25, ¿verdad? 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, oiga, siervo del Dios Altísimo, cambia cada rato, ¿va? Salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Oiga, se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de su cabeza se había quemado. Oiga la descripción. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¡Qué bárbaro Jehová! ¡Qué bárbaro Jehová! Hizo una obra completita. ¿Cómo esperaban todos los que estaban ahí verlo? Pues todos los cadáveres chamuscados, ya irreconocibles. Pero Dios hace cosas que nuestra mente ni siquiera se imagina, hermano. Salen ellos como que no había pasado nada. Y aquel horno encendido. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Oiga, oiga. ¿Y qué les acababa de decir? Y que Dios lo va a librar de mi mano. O sea que este hermano no, miren, no se va a equivocar. Ay, se convirtió el rey. ¿Qué se va a convertir? Tenía sus ratos de levones y cuando Dios lo avergonzaba decía: no, es que el Dios de ellos es el bueno. Pero después hacía otras cosas. Entonces no se podía confiar en él. No crea que se convirtió. Dice: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Oiga, hoy le está diciendo que es un ángel. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Estos 3 hombres permanecieron fieles a Dios, aún a costa de su vida. Ellos sirven como ejemplo para condenar la transigencia espiritual y moral de los que usan las influencias y las costumbres contemporáneas como una excusa para sus acciones mundanas. Dios no acepta el razonamiento de que se puede hacer algo sencillamente porque todo el mundo lo hace. Los creyentes deben pedirle a Dios que ponga una firme determinación en el corazón de ellos para permanecer fieles a Él y a su palabra sin considerar las consecuencias. Impresionante. Voy a pedirle que nos pongamos en pie.